Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, apreciada Iglesia de Canadá. Un saludito para ustedes. Disculpen ustedes ahí que a muchos los he dejado con los pelos por encima. Y bueno, y creo que ha sido el propósito de esto de aquí, ya que hoy día tenemos un tema que también al inicio nos va a poder dejar con los pelos arriba, pero ustedes tranquilos. Este tema es impresionante, es un tema que casi nunca se toca, pero si nosotros escarbamos un poquito más y más acerca de esta temática, podemos vislumbrar que nuestra condición hoy muchas veces sí o sí requiere de una solución, requiere sí o sí de una transformación, requiere sí o sí de nuestro Señor Jesucristo, que es dueño de la liberación, de la transformación, de la restauración, es Cristo Jesús. Así que hemos colocado el título Milagros. Es un tema que muchos de nosotros a veces tienen algunas conjeturas, algunas dudas, ¿no? Ya que a veces se prueba acerca de esto y no es una realidad en nuestra vida. Pero déjame decirte que los milagros sí o sí existen. Y si es que no los has presenciado en tu vida, es posible que te esté haciendo falta estar más cerca de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren estar más cerca de Dios? Amén. Ahí muchos están juntos con su familia, con sus papitos, sus mamitas, sus esposos, sus esposas, con sus hijos. Y hoy más que nunca queremos decirle al Señor, Señor, quiero estar más cerca de ti. Amén. Muy bien. Así que donde hay esperanza, hay fe. Donde hay fe, hay milagros. Así que no te olvides de eso. Donde hay esperanza, hay fe. Donde hay fe, hay milagros. Acuérdate que de las dificultades nacen los milagros. Amén. Amén. Muy bien, hoy día vamos a abrir la palabra del Señor en Lucas capítulo 19, así que acompáñame a ir a Lucas 19. Hoy día vamos a hablar de un personaje que así como tú y así como yo, en algún momento se sintió desafiado, tuvo un punto de quiebre su vida tuvo que cambiar sí o sí. Y aquí quisiera comentar lo siguiente, es increíble, o por no decir, es terrible, cómo el ser humano trata de buscar cualquier tipo de excusa para ser aceptado. A ver, pregúntate ahí donde tú estás, ¿ha llegado algún momento en tu vida donde has querido ser como otra persona? Y has querido sentirte ser aceptado por la sociedad, sentirte aceptado por tu familia, sentirte aceptado por una persona, para que, para que quizás eh, puedas sentir que sí tienes un propósito en la vida. ¿Ah? Es terrible, pero también increíble cómo el ser humano trata de, trata de buscar cualquier tipo de excusa para ser aceptado. Y el personaje que vamos a ver hoy en Lucas capítulo 19 hacía todo lo posible para ser aceptado. Y vamos a leer las Sagradas Escrituras, pero antes de eso quisiera yo darte un contexto siempre es muy importante. Eh, si nosotros leemos Lucas capítulo 17, 18, vamos a notar que en camino a Jerusalén, ¿no? La Biblia dice, habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó. El Señor siempre tenía un propósito en su ministerio. Y el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Jesús? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa era la misión de Jesús. Y la palabra del Señor en todo Lucas, en los evangelios, encontramos que tiene una intención salvífica, restauradora, abrir nuevos puentes, abrir brechas, abrir nuevas oportunidades. Y la Biblia, en el capítulo 19 de Lucas, empieza con lo siguiente. Tú tienes tu Biblia, vamos, ábrela, te invito a que puedas abrir la palabra del Señor donde hay vida, vida en abundancia, vamos. Lucas capítulo 19, dice la palabra del Señor, habiendo entrado Jesús en Jericó. Quizás quiero detenerme aquí en esta frase, ¿no? Y quizás te has quedado con la expectativa, pero esta frase es muy profunda, porque nota lo siguiente, nota que cuando el Señor pasa por un lugar es porque tiene un propósito, y cuando el Señor ha colocado sus ojos en ti, es porque no vas a quedar igual. ¿Ah? Cada vez que Jesús pasa por un lugar, escucha bien esto, siempre que Jesús pasa por un lugar, las cosas no pueden quedar igual. Amén. Amén. Y si el Señor ya ha tocado tu corazón en algún momento, puedes también reencontrarte con esta historia y con esta situación. Cada vez que Jesús pasa por un lugar, las cosas no pueden quedar igual. Nadie puede quedar igual.
Esta es una realidad. Y bueno, quería comentarles lo siguiente, el contexto. A pocas millas del Jordán, en la orilla occidental del valle que se extiende allí formando una llanura, descansaba una ciudad. Era la ciudad de Jericó, que dice que alrededor de ella había mucha vegetación tropical, exuberante hermosura. Tenía, dice, palmeras y ricos jardines regados por manantiales, brillaba como una esmeralda en el marco de columnas de piedra caliza y desoladas barrancas que se interponían entre Jerusalén y la ciudad de la llanura. Era una ciudad impresionante. No solamente esto, sino que era un puente maravilloso para hacer las transacciones más grandes y el negocio siempre abundaba en ese lugar. Cuando nosotros leemos el deseado de toda la gente, el capítulo 61, dice que muchas caravanas estaban en camino para las fiestas que había en Jericó, ¿no? Siempre arribar en Jericó era una ocasión festiva, pero ahora había una intención mucho más profunda, apreciados hermanos, un interés más profundo que el pueblo estaba esperando, y era pues el deseado de todas las gentes. Era el maestro, era el Raboní Galileo, que poco antes ya había resucitado a Lázaro, y pues si la gente había escuchado las murmuraciones, había escuchado las buenas noticias del Raboní Galileo, del maestro, y abundaban los susurros acerca de las maquinaciones también de los sacerdotes, las muchedumbres anhelaban también rendirle homenaje, y todos querían ver a Jesús. Impresionante. Jericó era un lugar muy importante, era un lugar muy importante. Eh, entonces, nos quedamos con la primera frase. Cada vez que Jesús pasa por un lugar, no importa si es importante, no importa si era una capital, no importa si era un lugar de extremada riqueza, las cosas no pueden quedar igual porque Jesús tiene intenciones de salvarte a ti y a mí. Y tú ya sabes de quién vamos a hablar. Vamos a hablar de Zaqueo, este personaje que sí o sí necesitaba de Jesús, sí o sí quería una nueva oportunidad. ¿Mm? Muy bien, él deseaba sí o sí tener una transformación en tu vida. Ahora viene una pregunta. ¿Realmente tú estás aquí porque estás buscando sanidad espiritual? ¿Estás buscando al Señor en oración? ¿Estás buscando que el Señor te pueda dar nuevos caminos, nuevos horizontes y te sientas aceptado también por la sociedad? Si nosotros escarbamos un poquito más, Jericó también era una ciudad muy rica, próspera económicamente, era multicultural, había mucho negocio, era zona de tránsito del comercio en esa época. La Biblia dice que Zaqueo era un publicano. Y nosotros ya hemos estudiado también la historia de Mateo, casi parecidos, y Mateo era pues alejado de la sociedad. Nadie ni siquiera lo podía mirar porque los publicanos y los recaudadores de impuestos eran mal vistos, porque eran conocidos como los traidores de la patria. Y este publicano cobraba taxes, que son los impuestos, para dárselos a los enemigos, que eran los romanos, eran odiados, no los querían en ese lugar, ellos subyugaban en ese tiempo al pueblo del Señor. Pero aquí hay tres elementos terribles que tenía que sobrellevar Zaqueo. Número uno, su familia. Su familia lo rechazaba a él, ¿no? Porque él era un publicano, era un traidor. Y obviamente su familia lo tenía de lejitos nomás, lo miraba de lejos. Asimismo su iglesia lo rechazaba, no podía entrar a la sinagoga, increíble, era rechazado, los ancianos no lo dejaban adorar al Señor. Bueno, llegó un momento de frialdad también de este personaje. Imagínense ustedes, rechazado por tu familia, rechazado por tu iglesia, ahora rechazado por la sociedad. La sociedad misma lo rechazaba. Esto es la palabra ostracismo. ¿Qué significa esto? Que es la gente que te ignora constantemente, totalmente. ¿Alguna vez te has sentido ignorado alguna vez? Es terrible, es muy extraño sentirse ignorado y te sientes muy mal. No sé si has estado hablando en alguna reunión, pero pareciera que que nadie te hace caso, nadie te presta atención, como si no existieras, ni siquiera te miran a los ojos, es un momento muy incómodo, ¿no? Pero por otro lado, vamos a notar que Lucas 19,
dice que Zaqueo era una persona muy, muy importante y rica, pero no porque era aceptado, sino porque tenía recursos. Y eso es algo que nosotros anhelamos tener ahora, ¿no? Ah, yo quiero tener, como si yo tuviera, yo podría llegar a ser. Si yo tuviera estos recursos, yo sí haría esto, pero no lo hago hoy porque no tengo. ¿Cómo quisiera tener lo que ellos tienen, lo que los ricos tienen? ¿Sabe algo? Este personaje se escondía en esta burbuja, pero estaba vacío. Hay mucha gente que puede tener muchas posesiones, puede ser muy importante en la sociedad, pero está siendo vacío, está siendo rechazado por la sociedad, su familia, está viviendo en una burbuja. Increíble, saqué a una persona, dice, importante. Vamos a seguir leyendo la Biblia, versículo 1, versículo en adelante. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, no era cualquier personaje, era un jefe de los publicanos. ¿Y qué dice? Y era rico. Uy, Zaqueo vivía en el mejor barrio de Lima. ¿Cuál es el mejor barrio de Lima, mis hermanos? Están que nos oyen también del Facebook. ¿Cuál es el mejor barrio de Lima? ¿Ah? Ah, muy bien. ¿Cómo me gustaría tener un chalet? ¿Cómo me gustaría tener una casita aquí nomás en las lomas de, la, aquí en las Casuarinas, ¿no? Ahí la gente más importante. ¿Cómo me gustaría vivir ahí en La Molina? ¿Cómo me gustaría tener otro chalet ahí en San Isidro? O tener en Asia mi casa de playa o mi casa de campo. ¡Wow! Muchos de nosotros anhelamos estas cosas. O sea, que vivía en el mejor barrio de su ciudad. ¿Ah? Este personaje tenía los lujos que otras personas no podían tener, ¿no? Yo me imagino también que hacía y tenía privilegios muy grandes. La Biblia dice, versículo 4, y corriendo delante, perdón, versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Increíble, ahorita vamos a analizar esto, apreciados hermanos. Quiero que sigas prestando atención, porque el Señor hoy quiere tocar mi corazón y quiere tocar tu corazón y quiere que sientas que sin Él no eres nadie y que Él quiere darnos y abrir grandes oportunidades para nosotros. Podemos estar persiguiendo sueños, podemos estar persiguiendo anhelos, proyectos y planes, pero sin Él nada va a prosperar, nada va a ser fructífero. Él necesita estar siempre en tus planes. Miren, el principal de los publicanos, Zaqueo, dice que era judío, pero era detestado por sus compatriotas, y ya lo hemos dicho, hasta por su familia. Su posición y fortuna era el premio de una profesión que ellos aborrecían y a la cual consideraban como sinónimo de injusticia y extorsión. Sin embargo, el deseo de toda la gente, quiero citar aquí, ¿no? Página 506, dice aquí la escritura, dice, sin embargo, el acaudalado funcionario de aduana, increíble, no era del todo el endurecido hombre de mundo que parecía ser. Bajo su apariencia de mundanalidad y orgullo, escucha bien, había un corazón susceptible a las influencias divinas. Zaqueo había oído hablar de Jesús. Se había divulgado extensamente las noticias referente a uno que se había comportado con bondad y cortesía para con las clases proscritas, desechadas, ignoradas. Dice, en este jefe los publicanos se había despertado un anhelo de vivir una vida mejor. A poca distancia de Jericó, también Juan el Bautista había dado un mensaje y él había escuchado este mensaje. Y Zaqueo había oído el llamamiento del arrepentimiento. ¿Y por qué creen que él despertaba esto? Porque él sabía y sentía que necesitaba de Jesús, necesitaba una nueva oportunidad, ya no podía más con su situación, estaba tipo desterrado. ¿De qué te sirve tener todo, pero no eres querido por nadie? Sí o sí el ser humano necesita ser relacional, necesita sentirse aceptado por los demás, pero no importa si la sociedad no te acepta, no importa si tu familia no te acepta, no importa si nadie te acepta, Dios ya te aceptó hoy. Y Él murió por ti y por mí y te acepta, no importa si hayas fallado, Él te acepta si hoy abres tu corazón. Amén. Increíble. El deseo de toda la gente lo dice y la palabra del Señor está diciendo, el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús. Muchos de nosotros a veces somos tan duros de corazón que no queremos
encontrarnos con Jesús. No, no, como yo voy a estar leyendo este libro, nadie lee ese libro, es un libro anticuado, es un libro muy extenso, un libro que nadie lo entiende. No necesito ir ahí, qué vergüenza, no quiero que nadie me mire, pero dentro de nosotros tenemos ese cosquilleo, ese interés. Y como dice, la curiosidad mató al gato, pero esta vez, si tú estás apostando por Jesús, no es que te van a matar, sino que es que vas a encontrar la vida, vas a encontrar la vida en abundancia, vas a encontrar paz en el interior, vas a encontrar congruencia a tu vida. Hermanos queridos, su posición y fortuna eran el premio de su posesión de saqueo, pero ¿de qué le servía si había un sinónimo de injusticia y de extorsión? Pero dentro, dice, dentro de él había un corazón susceptible a las influencias divinas. Y eso es lo que Dios ve en nosotros. No importa que haya así chiquitito, una confianza tan pequeña. El Señor va por una persona que requiere salvación. Y el deseo de toda la gente dice que Zaqueo ya había empezado a volver sobre sus pasos. O sea, ya había empezado a cambiar algunas cosas. Y cuando él escuchó que Jesús venía a Jericó y estaba entrando en la ciudad, él tomó una decisión. La decisión de poder verlo, de poder contemplarlo. No importa desde afuera. Quizás él tenía la intención solamente de verlo de lejos, porque quizás sentía que hasta él mismo lo iba a rechazar. Él pensaba y sabía que podía ser rechazado por todas las cosas que él había hecho, y eso es lo que Satanás desea de nosotros. Él agarra una pizarra y nos está acusando: este es un ladrón, este es un mentiroso, este es un hipócrita, este personaje de aquí no merece perdón. Y eso hace que muchas veces miremos hacia atrás y nos desanimemos. En vez de enfrentar la vida con Jesús y al lado de Jesús, somos y tenemos el síndrome del avestruz. Queremos siempre ir para atrás y retrocedemos y a veces nos quedamos estancados ahí. Pero no, Zaqueo resolvió verle. No importa de lejos, pero resolvió verle. Y no saben la sorpresa que se llevó. El deseo de toda la gente dice también que él comenzó a comprender cuán amargos eran los frutos del pecado. O sea, empezó a ver remordimiento en su corazón y empezó a tener y a sentir cuán difícil el camino es el camino del que procura volver de una conducta incorrecta. ¿Cuántos de ustedes han querido cambiar un mal hábito? ¿Puedo ver su mano? A ver, si estás ahí al lado de alguien. Wow, un mal hábito. Yo también he tenido muchos malos hábitos. Y para poder cambiarlos, mis hermanos, no es fácil, no es de la noche a la mañana, ahora mañana, a ver, y voy a hacer propaganda de esto, mis hermanos, porque es menester, creo, ¿cuántos mañana van a asistir a nuestras 40 madrugadas? Vamos a tener una cuarentena con Jesús, ¿amén? ¿Cuántos dicen amén? Algunos escuchan la palabra cuarentena y no, ya no, por favor, ya no, 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 tranquilo, eso es un encuentro con Jesús. Así que no te olvides, mañana 5 de la mañana tendremos una experiencia con Jesús, cuarentenas con Jesús para una vida transformada. Muy bien, ya hice mi propaganda, seguimos, disculpen la propaganda. Muy bien, entonces, mis hermanos, Zaqueo resolvió verle. Él comenzó a tener un remordimiento y a comprender cuáles eran las consecuencias de los frutos del pecado, ¿no? Y el deseo de todas las gentes también empezó a decir que Zaqueo, que era jefe de los publicanos, anhelaba mirar el rostro de aquel cuyas palabras habían hecho nacer la esperanza en su corazón. Yo no sé cuántos aquí han entrado, quizás han entrado por casualidad, encontraron este link por ahí en su familia y dijeron, ¿qué será? Y colocaron, se bajaron el Zoom, dijeron, a ver, voy a escuchar de lejos, voy a apagar mi cámara para que nadie me vea, voy a pasar desapercibido, pero estás escuchando un mensaje de esperanza, escuchaste un mensaje que está tocando tu corazón, escuchaste un mensaje que realmente tú necesitas hoy. Y ahora ya no eres una casualidad, eres un producto de la bendición y de los milagros de Jesús. Así que hoy tienes que creer en los milagros que Dios tiene para ti. Como te compartí unas frases al inicio, los milagros existen. Y si es que no los has presenciado hoy en tu vida, es posible que te esté haciendo falta estar más cerca de Dios. Acuérdate que los milagros son solo consecuencia de atrevernos a creer. Atrévate a creer hoy. El Señor va a hacer un gran milagro en tu vida.
Hermanos, los milagros no ocurren cuando solamente estás tirado llorando. Los milagros ocurren cuando tú crees. ¿Cuánto decimos amén? Así es. Hay una frase que a mí me impacta: la fe mueve montañas, el amor mueve fronteras, la pasión mueve voluntades, la oración mueve las manos de Dios y Él hace milagros. Los milagros existen, tú eres uno de ellos. Amén. Excelente, mis queridos hermanos. Seguimos viendo la historia, estamos en el versículo 3 recién. Seguimos analizando y tenemos como instrumento, ya les comenté, les decía a toda la gente, léanlo, léanlo, es impresionante lo que dice el capítulo 61. Y bueno, vamos a notar, apreciados hermanos, que Jesús cuando entró a Jericó, este lugar importante, claro, varios ya habían hecho la propaganda que venía, entonces yo me imagino, y trato de contextualizar, porque estamos en un culto joven, mis hermanos, así que venían todas las cadenas de televisión, las cadenas de radio en ese tiempo, vamos a tratar de contextualizar, venían todos para poder mirar a Jesús, para poder entrevistar a Jesús. Y por ahí también estaban los fariseos, los escribas, así todos molestos, mirando desde lejos, criticando siempre la obra de Jesús. Y ahí estaba la multitud. Acuérdense que la multitud no quería ver a los publicanos, odiaba a Zaqueo. Zaqueo era despreciado y era chiquito. Y si nosotros nos damos cuenta, y he estado revisando algunos diccionarios bíblicos y también contextos de este texto, dicen pues que Zaqueo no era quizás una persona tierna físicamente, linda físicamente. Oh, mis hermanos, dicen pues que él tenía cuerpo de niño y cabeza de adulto. O sea, en conclusión, no era una persona muy linda, era una persona feíta. Así lo estamos viendo. Era una persona feíta. Así que imagínate tú, tuvo que lidiar con todas estas cosas. Ahora la parte física. ¡Wow! La multitud hizo lugar y Zaqueo, caminando como en un sueño, dice la sierva del Señor, se dirigió, dice, uh, a ver, acá dice, ¿no? Hacia su casa. Pero los rabinos miraban con rostros ceñudos y murmuraron en descontento y desdén que había entrado a posar con un... Ah, mire, ya me estoy adelantando, disculpen, miren lo que dice acá la sierva del Señor. Dice pues así. Entonces Jesús, las calles estaban atestadas y Zaqueo, que era de poca estatura, no iba a ver nada por encima de las cabezas del gentío. Todos estaban mirando a Jesús concentrados en el Raboní, en el maestro de los maestros. Y dice acá, nadie le daría lugar. Ahí está. Así que corriendo delante de la multitud hasta donde un frondoso sicómoro extendía sus ramas sobre el camino, el rico recaudador de impuestos trepó a un sitio entre las ramas desde donde había de examinar a la procesión que pasaba abajo y mirar a Jesús. Dice, mientras el gentío se aproximaba en su recorrido, Zaqueo escudriñaba, estudiaba con ojos anhelantes para distinguir la figura de aquel a quien ansiaba ver. Yo no sé cuántos de ustedes han perseguido a su artista favorito, pero yo recuerdo que en los 90s había, disculpen que yo use esto, pero es necesario solo para que entiendan. Estaba de moda los famosos, los Backstreet Boys. A ver, ¿cuántos han sido? A ver, muy bien, nunca llegaron al Perú, pero ¿cómo? A ver, de ahí hubo otro grupo, yo recuerdo eran niños, Salserín, ¿no? ¡Wow! Las chicas, pero cómo querían ver a Salserín, ¿no? Estos dos muchachos anhelaban y solamente con verlos ya se desmayaban. Ahora, ese anhelo tenía Zaqueo para ver a Jesús. Y este Jesús no era pues para que él se desmaye, sino para que sea restaurado, para que sea liberado de la dependencia y del pecado que él tenía por encima. Entonces la sierva del Señor también dice que Zaqueo escudriñaba con ojos anhelantes para distinguir la figura de aquel a quien ansiaba ver. Y por encima del clamor de los sacerdotes y rabinos y las voces de bienvenida de la multitud, el inexpresado deseo del principal de los publicanos, o sea, Zaqueo, habló al corazón de Jesús. ¿Que ellos hablaron de eso? Déjame decirte que con la mirada todo se puede decir, todo se puede sentir. Y el Señor cuando te mira
te mira a profundidad, no te mira como las personas de manera externa. Él te atraviesa, Él mira lo más profundo de tu corazón. Y dice aquí la sierva del Señor, repentinamente, mientras que hubo esa conexión de miradas, ¿no? El grupo se detuvo. ¿Pero por qué el grupo se detuvo? Porque empezaron ya no a expectar a Jesús como un personaje bueno, sino que empezaron a mirarlo prejuiciosamente, diciendo, Jesús, ¿cómo estás mirando a este personaje? Este personaje es un ratero, es un ladrón, todavía es un feíto, es chiquito. ¿Cómo vas a estar mirando a este traidor? Dice la compañía que iba adelante y la que iba atrás hicieron un alto y todos juntos se encontraron con la conexión que tenía Jesús con Zaqueo, ¿no? Uno cuya mirada, dice la sierva del Señor, parecía leer el alma. Casi dudando de sus sentidos, el hombre que estaba en el árbol oyó las palabras siguientes que están expresadas en el versículo 5, que dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Hermano querido, la multitud se paró y empezó a criticar a Jesús por haber mirado a este hombre, y ahora al escuchar que no solamente lo había mirado, sino que se iba a su casa, empezaron más las murmuraciones. Y ten mucho cuidado, apreciado hermano, de ser multitud. ¿Cómo así? Hay mucha gente que lamentablemente está de parte de la multitud. ¿Qué? ¿Pero estar de parte de la multitud está mal? Les voy a comentar por qué. Cuando a veces nosotros estamos andando eh, con la multitud, no nos damos cuenta que podemos lastimar a una persona que está tratando de ver a Jesús. ¿Ah? Quisiera decirle en el nombre del Señor que hoy tú no seas multitud. No vaya a ser que alguien por tu actitud deje de ver a Jesús. ¿Mm? Puedes hacer de que otra persona ya no vea el reino de Dios. Nunca seas multitud, nunca seas multitud. Muy bien, vamos a ver lo que dice el deseo de todas las gentes. El deseo de todas las gentes. ¿Ok? Dice lo siguiente. Zaqueo había sido abrumado, asombrado y reducido al silencio por el amor y la condescendencia de Cristo al rebajarse hasta él. Miren cómo, el tan indigno, miren cómo pensaba la multitud. Ahora expresaron sus labios de amor, y la alabanza que tributaba a su recién hallado maestro resolvió hacer público su confesión y arrepentimiento. Y dice, en presencia de la multitud, a él ya no le interesó lo que los demás pensaban, sino que ya había tenido una conexión y un encuentro con Jesús, y ahora se sentía loado que Jesús le dijera, quiero hospedarme en tu casa. Dice el deseo de toda la gente. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo en 4 tantos. Hay mucha gente hubiera querido haber sido parte del robo de Zaqueo, porque se le iba a devolver 4 veces más. Pero ¿sabe algo? Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Zaqueo, él también es hijo de Abraham. ¿Cuál era la misión de Jesús al venir a esta tierra? ¿Recuerdan este texto bíblico maravilloso? Porque Jesús vino a buscar y a salvar, ¿verdad? Lo que se había perdido. Nosotros podemos ver esto. Ahora yo quisiera que tú agregues a este versículo tu nombre. ¿Cómo te llamas? A ver. ¿Cómo te llamas? No tengas temor. No te escondas. ¿Cómo te llamas tú? ¿Te llamas Daniel? ¿Te llamas David? ¿Te llamas Diego? Lucas 19:10 da a conocer la misión de Jesús. Y la misión de Jesús hoy también es buscar y salvar a quien está perdido. Y me gustaría que tú coloques tu nombre aquí, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a Daniel, ha venido a buscar y a salvar a Diego, a David, a Filomena, a, a, eh, a Remigio, ¿ah? A todos nosotros. Él vino a buscar, coloca ahí tu nombre, a ver, repítelo ahí en silencio. Yo sé que no puedes activar tu micro. Y los que nos están escuchando también. Muchas gracias.
Muy bien, entonces, coloca ahí tu nombre. Tú debes ser un canal para llegar a Jesús. Tú tienes que ser aquel instrumento que Dios utiliza para atraer la gente a sus pies, no para rechazar a la gente. Amén. Así que nunca más digas que eres de la multitud. Aunque nos podemos jactar de estar siendo aceptados por una multitud, no seas multitud. Es una tragedia ser multitud. Mucha gente va atrás la multitud, pero el remanente de Dios no es una mayoría, es una minoría. Y esta minoría es un canal para atraernos a Jesús, es un reconciliador, es una persona que une puentes y tú tienes que llegar a ser aquel instrumento que Dios utiliza para atraer gente a sus pies, no para rechazar a la gente. No importa tu experiencia, no importa lo que hayas vivido, tú tienes que ser un canal de bendición hoy. La Biblia dice que aunque este personaje era pequeño físicamente, era una persona feíta, y tenía tantos pecados ocultos y era discriminado por la sociedad, Dios había fijado sus ojos en él y tenía un propósito para él. Así que mira a Zaqueo. El Señor puede darte oportunidades más grandes. Tú sí tienes todas tus partes físicas bien. Tú tienes quizás el conocimiento pleno, tienes la preparación. Acepta hoy a Jesús. Quiero comentarte lo que dice también la sierva del Señor acerca de esto. Antes que Zaqueo, escucha bien esto, interesante, antes que Zaqueo mirara el rostro de Cristo, había iniciado la obra que ponía de manifiesto que era un verdadero penitente. Antes que fuera acusado por el hombre, había confesado ya su pecado. Interesante. Él estaba confundido de corazón. Hay mucha gente que piensa, el Señor no me escucha, el Señor no me responde, yo todo lo que hago, nunca soy loado, nunca soy apreciado por mi familia ni por mis hijos. Yo escuché a maestras decir, pastor, mi vida, ya estoy cansado de mi vida. Pero usted es una líder, todo esto sí, pero usted no sabe lo que ocurre atrás. Yo soy maestra, no gano tanto, soy maestra y tengo 6 hijos. Mi vida, mi día comienza a las 4 de la mañana. Leo mi lección, mi Biblia, mi esposo no se quiere levantar, mis hijos no se levantan, aunque les pongo la música, ellos reniegan de mí. Trato de que ellos busquen al Señor, pero no lo hacen. Me exigen su desayuno, les dejo el desayuno listo. Ya me voy a trabajar, llego a las 3 de la tarde a mi casa a preparar las clases y terminando las clases me tiran la ropa de basura para que yo la pueda lavar, les lavo la ropa, preparo mis clases hasta la noche, todavía quieren que les cocine y les cene algo rico y yo lo hago porque los amo, pero ya estoy cansada, veo que nadie me aprecia, que nadie me valora. Ellos piensan que soy una empleada para ellos y se le caían las lágrimas. Y quizás hay alguien aquí que se está sintiendo así, se siente no valorada, se siente que no está siendo apreciada, todas las cosas que hace por su familia o por su trabajo. Pero déjame decirte que Dios te ve en lo profundo de la clandestinidad y Él sí valora lo que tú haces y a su tiempo abre las puertas de bendición, abre las puertas para que tú puedas encontrar esa paz, esa alegría de encontrarte con Él. Miren ustedes, Zaqueo es un claro ejemplo de un personaje que lo tenía todo pero estaba vacío, pero se arrepintió ante el Señor y solamente quiso buscar el rostro del Señor y su corazón no solamente miró al Señor, sino que fue restablecido, fue restaurado. Ahora viene aquí un detalle. Los publicanos habían formado una confederación para oprimir al pueblo y ayudarse mutuamente en sus fraudulentas prácticas. Y ellos eran extorsionadores. No estaban sino siguiendo las costumbres que había llegado a ser casi universal en los pueblos paganos. Y dice que aún los sacerdotes y rabinos que los despreciaban también eran culpables de enriquecerse mediante prácticas deshonestas. Entonces ahí había muchos que se golpeaban el pecho, pero realmente eran peor que Zaqueo y hacían lo mismo. Pero tan pronto dice como Zaqueo se rindió a la influencia del Espíritu Santo, abandonó toda práctica contraria a la integridad. Y hoy en el nombre del Señor quisiéramos decir, quiero rendirme ante la influencia del Espíritu Santo, abandonar toda práctica contraria de integridad. ¿Puedo ver su mano? Amén. ¿Puedo ver ese compromiso? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.
Termino con lo siguiente. El Salvador dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esa casa. ¿A qué se refería? Bueno, no solamente Zaqueo fue bendecido en ese momento, sino toda su familia con él. Cristo fue a su casa, ¿para qué? Para darle lecciones de verdad e instruir a su familia en las cosas del reino. Mucha gente que estaba rodeando y estaba siendo parte de la multitud esperaba un reino terrenal, pero solamente un remanente de Dios esperaba un reino espiritual. Y quizás muchos de nosotros hoy seguimos ciegos espiritualmente, pensamos en las cosas terrenales y no en las cosas espirituales. Más nos jalan las cosas que están delante de nuestros ojos, pero nada que ver con la voluntad del Señor. Dice acá el deseo de toda la gente, es página 510. Ellos habían sido expulsados de la sinagoga por el desprecio de los rabinos y adoradores, pero ahora su casa era la más favorecida de todo Jericó porque el deseado de todas las gentes estaba morando en su hogar, era el invitado especial. Dice, acogían bajo su propio techo al divino maestro y oían por sí mismo las palabras de vida. Cada vez que tú haces el culto personal temprano con tus hijos, con tu familia, si ellos renieguen, estás atrayendo el Espíritu Santo a tu vida, estás atrayendo influencia, la influencia del reino de Dios. Así que no te desanimes, no te canses de decir, no, nadie me hace caso, ya, voy a desistir del culto. Yo he escuchado muchas historias de que la que rema sola a veces es la mamá. Los hijos, mamá, qué aburrida, me pones esas músicas, no quiero hacer el culto temprano. El esposo, en vez de apoyar el sacerdote del hogar, lo único que es una piedra de tropiezo. Y a veces desautoriza a la madre para que todo se caiga. Y la madre solita rema. No, no rompamos esto. Sigamos orando por, por nuestros hermanos, estas personas que a veces son multitud. No seamos multitud. Muy bien, termino. Cuando Cristo dice el deseo de toda la gente, el último párrafo me parece impresionante, que dice, cuando Cristo es recibido como Salvador personal, la salvación viene al alma, amén. Zaqueo dice, no había recibido a Jesús meramente como un forastero, sino como al que moraba en el templo del alma. Y nota aquí, y dice, los fariseos y los escribas que le acusaban de ser pecador, murmuraban contra Cristo porque se hizo su huésped. Pero el Señor, dice, le reconoció como hijo de Abraham, porque los que son de fe, mis hermanos, los tales son hijos de Abraham. Hermanos queridos, un llamado de hoy acerca de la historia de Zaqueo. Muchos de nosotros, como ya le dije, pareciera que nuestra vida no tiene sentido. Hay lágrimas en nuestros ojos, pero recuerda esto. No importa si estás en el sicómoro, estás en un árbol tratando de contemplar a Jesús, o en la cueva, o en el pozo, o en el pecado. Dios te conoce. No hay lágrima que tú derrames que Él no sepa. Él sabe todo. No hay angustia que tú pases que Él no sepa. Dios te conoce. Dios sabe tu necesidad. Hay una de las cosas que nosotros hacemos muy bien y es aparentar. Hay mucha gente, ¿cómo estás? Bien, muy bien, excelente, mejorando y al Señor esperando, todavía dicen esa frase, ¿no? Pero a veces nos engañamos a nosotros mismos. Nosotros solamente miramos el rostro, pero Dios mira el corazón. Deja de aparentar y deja de ir tras etiqueta en la sociedad, presiones de grupo para sentirte aceptado. Ve hoy a Jesús y dile, Señor, quiero mirarte y quiero que me mires con tus ojos de amor, de liberación, transformador, de nuevas oportunidades. Acuérdense que la Biblia dice que los ojos son la ventana del alma. Y hermanos queridos, y en nuestra mirada, Dios sabe lo que está pasando en nuestro corazón. Deja de esconderte de Dios. Dios quiere amarte hoy. Amén. ¿Cuántos quisieran abrirle la puerta de su corazón? ¿Cuántos quisieran entregar su vida al Señor hoy y que Él pueda abrir estas grandes oportunidades? Amén. Que Dios los bendiga. Y estoy viendo a nuestros hermanos, nuestros amigos que están levantando su mano. Y así es. No te sientas desmotivado. Dios tiene un plan para ti. Termino con una frase. De las dificultades, mis hermanos, nacen los milagros. Los milagros los milagros son solo la consecuencia de atrevernos a creer. ¿Tú crees?
entonces muy pronto recibirás tu milagro. Los milagros no ocurren cuando lloras, cuando te lamentas de las cosas. Los milagros ocurren cuando tú crees. La fe mueve montañas, el amor mueve fronteras, la pasión mueve voluntades y la oración mueve también las manos de Dios y Él a su tiempo hace los milagros. Recuerda, los milagros existen y tú eres uno de ellos. Que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración, mis hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, honrado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque soy el primer beneficiario en poder vislumbrar que sí o sí te necesito. Sí o sí necesito tener una familia que te adore, que te ame, que a pesar de cualquier dificultad yo pueda aferrarme a ti. Señor, gracias por tu mensaje. Es un mensaje vivificador que me da una esperanza, una congruencia a mi vida, una paz. A pesar de que quizás puedo andar por la vida haciendo mis propias cosas, mis propios proyectos, tomando decisiones ególatras, tú quieres sacar provecho de esto para gloria y honra de ti y para beneficiar no solamente a mí, sino a otros. Señor, gracias porque tú has deparado salvación y restauración para tu iglesia. Y hoy más que nunca queremos, Señor, entregar nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros anhelos, nuestros sueños, inclinaciones a ti. Hay un texto de Proverbios que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hoy no queremos hacer planes solos, queremos invitarte a ti. Y sabemos, Señor, que cuando tú tocas la puerta de nuestro corazón es porque realmente quieres hacer un cambio. Quiere, Señor, mirar lo más profundo de nuestro ser y arraigar el pecado, arraigar la codicia, arraigar el engaño, arraigar todo lo impuro que hay ahí, todo el pasado. No deje, Señor, que el pasado nos esclavice. Hoy permite que muchos hermanos puedan entregarse a ti, puedan quemar su pasado y puedan tener oportunidades contigo. Gracias, Señor, por tu iglesia de Canadá. Sigue sosteniéndola, bendiciéndola, Señor, a pesar de las crisis que estamos pasando, de los desafíos que estamos viviendo, pero confiamos que tú estás al control. Nos entregamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga.